Dani de la Torre y Alberto Marini son los responsables de La Unidad, la nueva gran apuesta de Movistar Plus. ¿Por qué os gustó el proyecto cuando os lo propusieron? Bueno, en primer lugar, porque a mí personalmente me ofreció la oportunidad de volver a trabajar con este señor. Y después porque se trataba de una serie policíaca peculiar, porque se trata del grupo antiterrorista español, un grupo que está a la vanguardia, es mundialmente reconocido como uno de los mejores del mundo y nos permitía de describir un mundo particular, ¿no? No solo situando la trama no solo en España, sino en distintos países y poder tener una trama de tensión, de policíaca, por supuesto, pero también de personajes. Podíamos trabajar personajes ordinarios, muy cotidianos, que hacen una labor extraordinaria. Muy bien, comentabas, los dos formasteis parte del Desconocido, ¿no? Y volvéis a trabajar juntos. Sí, para mí también era uno de los alicientes volver a trabajar con Beto. Nos ha parecido esta oportunidad en el camino, el poder contar una historia de verdad, ¿no? Una historia real, una historia de una brigada policial que existe y que nos permitió meternos dentro de su cocina y conocer a toda su gente, a todas las personas que intervienen en una operación antiterrorista, el conocerlas por dentro y por fuera, el entrar en sus vidas. Y eso ocurre muy pocas veces en la vida, ¿no? Y casi siempre, muchas veces, tenemos que recurrir a la imaginación o a los estereotipos para contar las cosas. En este caso no, hemos sido, pues eso, muy afortunados el poder conocer a gente muy oculta, pero con unas vidas muy potentes, ¿no? Y que realmente se dedican a mantener el orden y a salvarnos la vida, ¿no? a todos los demás, ¿no? Entonces eso era algo que pasa muy pocas veces y es uno de los alicientes principales de volver a trabajar juntos y de contar esta historia, ¿no? Habéis comentado los dos que habéis podido conocer de cerca el trabajo de policías de este tipo de unidades, de este tipo de brigadas, y que habéis vivido todo tipo de situaciones. Tú, Dani, viviste una operación en concreto en Ceuta de captura de algún terrorista o algo así, ¿no? Sí, yo he podido asistir a una operación bueno, en la detención de un terrorista yihadista. Y la verdad es que, bueno, he podido ver cómo la policía lo vive desde dentro. Evidentemente yo no estaba en la casa cuando entraron, ¿no? Lógico, pero sí entré después y pude ver un poco, bueno, cómo era todo aquello, cómo era el dispositivo, cómo piensan, cómo hablan, cómo afrontan los problemas, cómo afrontan las situaciones. Y la verdad es que eso te hace tener una visión pues muy única, ¿no? De las cosas, porque realmente no tienes que recurrir a la imaginación, los estás viendo, ¿no? Los estás sintiendo. Entonces, a veces incluso te da cosas que a ti no se te hubieran ni ocurrido, ¿no? Es decir, porque son personas también muy auténticas, muy inteligentes, muy intuitivas, con mucha mano izquierda, con mucha empatía, que ahora está muy de moda, ¿no? Y la verdad es que vi como realmente las personas que están al cargo de eso también sufren, y sufren cuando no les salen bien las cosas o cuando no salen como deberían, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se verá en La Unidad, ¿no? Gente de verdad, pero que gente muy normal aparentemente, pero que es extraordinaria. Tú, Alberto, en este sentido, ¿has contado alguna anécdota que conociste de algún policía que a ti personalmente te marcó bastante? Sí, bueno, una anécdota es que creo que el hilo conductor que hemos tenido en la serie era la anécdota de un policía que un día perdió a un compañero durante una operación antiterrorista, volvió a casa derrotado, pero de cara a sus hijos muy pequeños tuvo que salvar las apariencias y tuvo que jugar a vaqueros y caballos, y él tuvo que meter el niño en la espalda y disimular delante de su hijo. Y me pareció algo dramático, pero muy ejemplificador de la serie que queríamos hacer, porque se trata de gente que vive una aventura extraordinaria, intentar defender la sociedad de ataques terroristas, pero que después vuelve a casa y tiene que disimular. Muchos agentes ni cuentan a sus hijos cuál es su verdadero trabajo y ni lo cuentan a su entorno más estrecho. Y el hecho de poder acceder a esta información ha sido de verdad la peculiaridad de este proyecto. Como ha contado Dani, hemos tenido información no solo de las operaciones, de cómo se desarrolla en la realidad una operación, sino también a nivel humano de cómo se vive la operación. Nos contaban, yo podía preguntar, pero antes de la operación, ¿tú qué tomas? ¿Duermes bien? ¿Duermes mal? ¿Te tomas un tranquilín?
le dices algo a tu mujer, no le dices nada, te despides de tus hijos como si fuera la última vez, disimulas. Toda esta información, cada uno la vive, toda esta situación, cada gente la vive de manera distinta, pero nos ha ofrecido un material humano muy importante que hemos intentado plasmar en la serie para dar autenticidad y verosimilitud a todo. Y no solo de los propios policías, sino también de los terroristas. Es decir, hemos conocido versiones en primera mano, también facilitadas por la policía, de cómo es esta gente, cómo piensa, por qué puede pasar esto, o en qué entornos están, o cómo viven esa gente, ¿no? Y cómo puede llegar a pasar lo que pasa, ¿no? Entonces entiendes muchas cosas una vez que estás dentro. Y puedes entrar en la cañada o puedes entrar en lugares que no entra habitualmente nadie, ¿no? Y que no se pueden fotografiar ni se pueden radiografiar, ¿no? A la hora de contar una historia. Hay algo fundamental de esta brigada policial, que es llegar antes, al contrario de todas las policías del mundo, que detienen después de la fechoría. Ellos tienen que detener antes. Y eso es algo también muy atractivo, porque como vayan por detrás, ellos pierden siempre. Como bien decís, buscáis la naturalidad, buscáis la autenticidad. Para ello vais a recorrer no sé cuántas localizaciones de no sé cuántos países y os vais a encontrar todo tipo de situaciones, imagino, porque por ejemplo vais a estar en Nigeria, aunque también en Melilla. Hoy hemos estado en uno de los puntos de fronterizos y tampoco son realidades sencillas. ¿Cómo esperéis que sea el rodaje que acabáis de comenzar? Bueno, el rodaje hasta ahora llevamos una semana aquí en Melilla y está siendo muy bien, muy bueno, es decir, de muy buena onda, la gente colabora y bueno, la verdad es que son sitios complicados y que siempre puede pasar algo, ¿no? Puede pasar algo, no peligro, pero sí pues situaciones incómodas, ¿no? Como que mucha gente pues tenga que cruzar la valla de Marruecos para aquí, de aquí para Marruecos, pues para sostener su pan de día, ¿no? Es decir, para poder vivir, sobrevivir, ¿no? Entonces, claro, son situaciones incómodas y ves como realmente esperan que a las 7 de la mañana que la valla abra y hay niños ahí, hay mujeres, hay gente con realidades muy difíciles y puedes vivirlo y sentirlo desde dentro. Y yo también quiero que el espectador sienta eso, ¿no? Que sienta esas penurias o realmente esas realidades que no son tan ajenas en otros sitios y en otros sitios más cómodos donde vivimos, ¿no? También ver cómo cada vez pues la convivencia sufre tanto en un lado como en el otro, tanto si eres cristiano, si eres musulmán o si eres lo que sea. Cuando hay un atentado yihadista sufre todo el mundo porque los terroristas no dejan de ser pues gente anormal, ¿no? Dentro de un colectivo, ¿no? Seas de la religión que seas, ¿no? Entonces, claro, cuando sucede algo así sufre muchísimo todo el mundo, ¿no? Y eso también lo vamos a ver, ¿no? En la unidad. Yo creo que es algo pues algo muy peculiar y algo, pues eso, a veces que nos juega en contra a la hora de ir a una localización y contar una historia. No es fácil para un lugar o para un colectivo, para un sitio, ir allí a contar una historia de terrorismo. Eso es mejor ir a contar una historia de amor, ¿no? Nos vamos a encontrar, pues eso, a veces ciertas reticencias o hay que ser muy sensibles y muy respetuosos y saber que estamos contando una historia pues eso, de más que nada enfocada a la policía, ¿no? De una brigada policial que lo que intenta es mantener la paz, ¿no? Por encima de todo. Pero sí que, bueno, que hay que ser muy sensibles y muy respetuosos con todo el mundo. Una pequeña curiosidad es cómo diriges, porque en la serie se van a escuchar varios idiomas, ¿cómo diriges en un idioma que no conoces? Pues con una traductora. Sí, hay una traductora de árabe y de francés a mi lado, que está continuamente, que domina varios árabes diferentes y que, bueno, que a cada personaje tiene una particularidad idiomática. No es lo mismo el que viene de Marruecos que el que viene de Argelia o que el que viene de Irán, no es lo mismo, ¿no? Habla un idioma pues diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos dándole esa particularidad que también le da muchísima verdad, ¿no? La realidad es esa, ¿no? Es decir, que tú estás en Melilla y la mitad de la población habla árabe, ¿no? Entonces tienes que darte cuenta que eso también le añade ese componente exótico, pero que también acerca mucho las historias, ¿no? Pero no es fácil, imagino que no es fácil. Cuando no conoces el idioma no sabes el matiz, no sabes la entonación, no es complicado entender a lo mejor eso. ¿Sabes qué pasa? Pero sí sabes la intención. La intención la tienes porque la guía marca el guión, ¿no? Y la marca la historia. Y realmente tú, aunque no estés hablando el idioma, nos pasa cuando vemos mucho cine subtitulado, muchas veces, ¿no? Que no entendemos el idioma, pero sí entendemos la intención o el silencio, por qué viene. O hay un código que es el emocional, que está por encima muchas veces del idioma, ¿no? Y yo creo que por eso podemos ver otras películas de todo el mundo que a veces sin entender el idioma entiendes el conflicto, entiendes al personaje, ¿no?
Ya para terminar, última pregunta. Esta serie también se caracteriza por personajes femeninos bastante fuertes, independientes y en posiciones de poder. Es algo bastante novedoso, tanto en las ficciones como en la vida real, ¿no? Bueno, es verdad que tal vez no hay un cargo de momento tan alto como la protagonista de esta serie en la policía real, pero sí hemos conocido a mujeres ocupando cargos importantes en la policía antiterrorista y en estas mujeres nos hemos inspirado. En realidad no estamos contando nada demasiado ficcionado, ¿no? Es una realidad que no ocurre ahora mismo, pero podría ocurrir mañana sin problema. Y también bueno, también vamos a contar un poco esas relaciones normales que hay entre hombres y mujeres, porque siempre hay como que por culpa del sexo está un poco justificado el tener desconfianza, de conflicto y tal. Entonces, bueno, pues en este caso hay alguna relación que sí, que puede tener un punto, pero la mayoría de la gente pues trabaja en equipo como trabajamos nosotros hoy en día, ¿no? En una ficción, o trabajáis vosotros en el periodismo, al final pues respetas, y si es una jefa, pues es una jefa, da igual. Lo que puedes estar desconforme es a lo mejor como lo que te está diciendo o la manera de proceder de algo, pero no discrimines por su sexo. Eso es lo que queremos subir un poco de ese rollo y contar una historia de policías, contar una historia de víctimas un poco de todos estos yihadistas y radicales, y contar un poco una realidad social a nivel mundial, ¿no? Que está sucediendo en muchísimos sitios, y que seguramente, que aunque es una historia local, ¿no? le va a ser muy cercana pues a muchísima gente en todo el mundo. Estaremos atentos para ver La Unidad, primera mitad de 2020. Muchísimas gracias y ánimo con el rodaje, que tenéis bastante, creo. Muchas gracias. Muchas gracias.